Hoy viene a conversar con nosotros Gaby López. Ella es psicoterapeuta y psicoanalista, creadora junto a su hermano José de la empresa Medicina, Nutrición y Psicología. Quédate a conversar con nosotras porque este tema tiene mucho que ver contigo, aunque no lo creas, y te lo vamos a ir contando a lo largo del episodio. Antes de dar paso a la conversación con Gaby, que arranca con una anécdota súper bonita, quiero decirte que muchas personas me decís que no sabéis cuándo sale el episodio y cómo calificar con estrellas. Entras en la plataforma de sonido donde habitualmente lo escuchas y le das a campanita para suscribirte. Hay una entrega semanal cada sábado y al quedar suscrito, te va a avisar. Y la calificación con estrellas aparece justo debajo de la carátula del podcast para que puedas dejarla cuando lo sientas y así me ayudas mucho a seguir adelante con este movimiento de no vale callarse. Dentro, episodio 25. Acababa de hacerte la pregunta fuera de la grabación y te la repito ahora porque me parece que es súper interesante. Me pareció escuchar en una entrevista que concediste que estudiaste la Biblia y memorizaste la Biblia con 11 años. Y te estaba preguntando, ¿pero esto es cierto? ¿Es una vacilada o qué? Es cierto, porque, bueno, ya desde muy pequeña mi padre me hacía memorizar cosas y de por sí a mí me gustaba mucho memorizar y vacilar con lo que memorizaba. Pero bueno, concretamente la Biblia fue porque al llegar a Madrid, que llegué a Madrid cuando tenía 10 años, como llegué en febrero, ningún colegio me aceptaba porque quedaban muy pocos meses para terminar el año. Entonces, justo llegó publicidad de un colegio que estaba al lado de mi casa y era publicidad de un colegio concertado que enviaban la publicidad para reservar plazas para el año siguiente. Ya, Pero claro, mi madre al ver la publicidad que eran medio bilingües en inglés, también había como clases extraescolares, piscina, informática, digo, ojo, este colegio parece que está muy bien pinta y muy además es bien. concertado. ¿No? Entonces, al ser concertado, tiene como las ventajas de un colegio público a nivel precio, pero las ventajas de un colegio privado, pues en cuanto a uniforme y cosas que mi madre pues le vio las virtudes. Y fuimos al colegio y dijeron, bueno, pero es que es para el año que viene, no es para ahora, ahora no podría entrar. Pero charlando con el director al final les dijo a mis padres, a ver, pobrecita, no la vamos a dejar hasta septiembre sin hacer nada, que venga y que haga de oyente, porque como no sabe nada de inglés, que se ponga un poco al día, que vaya aprendiendo. Lo que no sabía mi madre es que el colegio era protestante y además era nominacional, es decir, que pertenece a una iglesia. Y yo recuerdo en ese colegio que fue la primera vez en mi vida que me crucé con adultos muy sonrientes, porque en mi familia o en mi contexto social en Bolivia los adultos no sonreían o estaban muy serios o directamente estaban enfadados. Entonces, estar rodeada de adultos muy sonrientes me confundía y me pasé como varios meses observando lo que sucedía, también para aprender y adaptarme, Claro, que había algo en estos adultos felices. Y hubo una semana que en el colegio se llamaba la Semana de Oración, ¿no? Que es una semana que viene un pastor todos los días a contarte alguna historia, inspirarte y alguna historia pues, que tenga que ver con Dios o con su vida. Y fue este hombre el que vino a enseñarnos durante esa semana el que más me impactó porque era un señor de 1,90 m, muy alto, nada más para una niña de 11 años, pues era gigantesco. enorme. Para una niña boliviana de 11 años, ¿no? Que en Bolivia la gente es más bien bajita, era gigantesco y que él antes de ser pastor había sido piloto. Nos contaba cómo antes de conocer el camino, de conocer a Dios, pues él había estado muy triste y tenía una vida muy angustiante y estaba siempre enfadado y frustrado. Y le veía tan dulce, tan amable, tan tierno, tan inspirador, que cuando terminó la semana de oración fui corriendo a él y le dije, oye, ¿tú por qué eres feliz? Mi intención era tener muy claro cuál era la causa de su felicidad para lograr eso mismo en mis adultos, es decir, en mi madre, en mi padre, en las personas que yo tenía cerca. Sí, Y entonces, claro, me contestó, pues yo encontré la felicidad en ese libro de él. Y me señaló vale. una Biblia. Y bueno, la verdad es que robé la Biblia. Entonces, me la llevé a casa porque se estaba terminando el curso escolar. Yo no sabía dónde iba a encontrar exactamente esa Biblia. Y dije, si él
ha encontrado la felicidad exactamente En ahí, ese libro, me la llevo. Y me la llevé a casa. Me pasé el verano leyéndola y escribiendo todas las preguntas. Claro, cuando volví al año siguiente, ya con 11 años, y me crucé con este hombre y le dije, oye, es que he leído el libro este que me has dicho, donde has encontrado la felicidad, pero hay un montón de cosas que no entiendo. Hay otras que sí, ¿no? Que sí que entiendo que te pueden hacer feliz, pero la verdad es que la mayoría de las cosas no las he entendido, tengo un montón de preguntas y me gustaría que me ayudes. Me dice, claro, claro, ¿qué preguntas tienes? Digo, no, las tengo apuntadas, pero ¿de qué libro? Y digo, del que me dijiste, de la Biblia. Y le decía, pero ¿de qué libro de la Biblia? ¿No? Porque como la Biblia está organizada en diferentes libros, pero yo no tenía ni idea de esto. Para mí claro. era un libro. Digo, ¿cómo que de qué libro? Pero de la Biblia. Y ya él se dio cuenta que no había manera de comunicarse conmigo. Me dijo, bueno, vente al despacho, si quieres, tráete las preguntas y hablamos. Bueno, aparecí en el despacho con cuadernos y cuadernos y cuadernos de preguntas y Madre cuando mía. él me vio llegar, no es como que se le iba a caer la lagrimita, me dijo, pero hija mía, Gaby, si yo hubiese sabido, no que te ibas a tomar literal la respuesta de que la felicidad, habríamos hablado de otra manera. Perdóname, cariño, mira, yo te voy a contar todo, voy a contestar tus preguntas. Vamos a ir despacio y para que lo entiendas y para que también te guste. Si quieres, vente todos los días un ratito y vamos charlando. Entonces, la verdad es que él me enseñó a pensar. Creo que le emocionó bastante que me leyese la Biblia. Yo me pongo en su lugar y si me cruzo con un niño, una niña de 11 años y le digo que se lea algo porque ahí están las respuestas y se lo lee, creo que me daría mucha penita, por un lado, Claro, y claro, claro. parte de la emoción. Y bueno, y fue así que leyendo pues la memoricé. ¿No? Qué bonita anécdota y eso me Sí. imagino que te sirvió para un montón de cosas, o sea que se ha quedado como una súper anécdota. Yo lo pienso, lo estaba intentando recrear conforme lo estabas contando y digo, no sé, porque como no entender las cosas, como, no sé, como hiciste ese trabajazo de sacar ideas, de hacer preguntas, o sea, lo veo como complejísimo. Actualmente me pongo en una niña de 10 11 años y pienso, pero qué locura. Bueno, es el poder que tiene el dolor o el estrés. Ya teníamos una situación familiar, una situación social muy triste, muy dura, muy difícil. Y ya de pequeña, pues en algún momento, mis padres, ¿no? Que decían, ay, qué lista es mi niña. De alguna manera yo me fui cargando como con la misión de encontrar respuestas o de hacer felices a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Y entonces en esta búsqueda tuve la suerte de encontrar concretamente este colegio, a este señor y las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Que a día de hoy, aunque no pertenezco a ninguna denominación religiosa, para mí es uno de los libros más inspiradores sobre la faz de la Tierra de cualquier tema del que quieras leer. Es fascinante, es maravillosa la Biblia, me encanta. Sigue siendo mi libro favorito. Te lo Y había escuchado decir alguna vez esto sí, muchas y gracias tengo por... que decir que yo no la he leído, que he leído como trocitos a lo largo de la vida de manera intermitente y tengo que decir también que lo he escuchado a personas diferentes esto, ¿eh? Y a ti te lo había oído también más de una vez, o sea que me parece una buena invitación para recuperar y echarle una lectura. Voy a darte la bienvenida a No Vale Callarse de manera oficial. Hemos empezado en una conversación que traíamos desde antes de empezar la grabación y bueno, quiero decirte que estoy muy contenta de que estés aquí y contarle a la gente que yo te conocí por casualidad. Estaba un día dando vueltas por internet y a propósito de nada, pues vi un vídeo en el que tú estabas contando los eneatipos, estabas hablando de eneagrama y es un tema que a mí siempre me ha interesado a lo largo de los años y estaba en este punto de, ay, voy a ver, ¿no? También tenía mis dudas respecto a, ay, tengo curiosidad porque me identifico con esta parte de este eneatipo y con esta otra y con esta otra y tal. Y con este punto de curiosidad entré y cuando te escuché hablar pensé, pero esta chica, ¿quién es? Y me pareció, me llegaste muchísimo desde el primer momento y me pareció que lo contabas de una forma sencilla, al mismo tiempo que de una forma profunda. Y me gustó muchísimo. Así que lo siguiente que hice fue
ver si había más vídeos tuyos y ya pues lo que hice fue buscarte. Y a raíz de eso, pues he hecho alguna formación contigo, he hecho terapia contigo y por eso estoy súper contenta. Primero de haber entrado en contacto y luego de que estés aquí en esta iniciativa de programa para conectar con la gente que está al otro lado. Así que gracias, Gaby. Qué ilusión, Ana. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por lo que estás haciendo, por las personas a quienes nos entrevistas y especialmente por cada persona que escucha. Porque cuando, no lo mismo que te pasó a ti, que al escuchar algo tocó algo en ti y entonces permitió una serie de movimientos que generó una cadena de acontecimientos que te han traído hasta este momento de tu vida. Igual a mí, igual a todos. Y no nos damos cuenta de lo importante que puede ser una semillita. Se puede transformar en un bosque en la vida de una persona. Muchas gracias. Total, gracias a ti, de verdad. Cuando estabas contando lo de la Biblia, claro, en todo esto tú aterrizaste en España en un momento dado por una decisión que tomó tu familia, hiciste todas esas observaciones de, bueno, parece que los adultos se comportan de otra manera y empezaste la lectura de ese libro, en esa historia que nos has contado, buscando este punto de, vale, él dijo que le hacía feliz, voy a tratar de encontrar este tipo de respuesta y facilitársela a mi propia familia, ¿no? Entonces, el momento familia, sistema familiar, es un tema que me gusta muchísimo, me parece fascinante y también acarreó muchos dolores a causa de eso, todo hay que decirlo. Es un tema. Entonces, es como el gran tema. Me gustaría empezar esta conversación contigo en relación al sistema familiar y todo esto, por esta cosa que he ido escuchando a lo largo de los años desde que era pequeña, ¿no? Lo he escuchado mucho en mi propia familia y alrededor. A ver, mi madre decía, yo tengo tres hijos y mis hijos son todos iguales, mi padre también lo decía alguna vez, ¿no? Y todos son iguales y para mí son iguales, que me parece a mí que no era así exactamente como decía ella, pero bueno, ella tenía un poco este discurso, ¿no? Todos son iguales. Y claro, y los hemos educado igual, pero fíjate que uno quiere hacer esto, el otro no quiere hacer lo otro, y uno sí quiere estudiar, la otra no. Por ejemplo, a mí me tenían un poco como más de ruidosa, más de contestataria en relación con mis hermanos. Es decir, como que no entendía que si los padres eran los mismos y la educación había sido la misma, nosotros éramos diferentes. Y esto lo he escuchado dentro y fuera de mi casa a lo largo de los años muchísimo. Entonces, a raíz de estudiar sobre este tema, de investigar sobre este tema y también en las formaciones contigo, pues digo, pues jolines, pues claro que no. Pero sí, son los mismos padres, pero no son los mismos padres. Entonces, yo creo que tú nos puedes contar un montón de cosas interesantes sobre esto, Gaby. No son los mismos en absoluto. Mi hermano y yo tenemos la broma, siendo que ambos somos hijos de los mismos padre y madre. La broma es, oye, ¿qué tal está tu madre? Ah, la mía bien, la tuya, ¿qué tal? Porque siendo que es la misma, es muy diferente para cada uno de nosotros. Bueno, antes de ponernos a hablar de esto, voy a hacer un descargo de responsabilidad. Todas aquellas madres, padres que nos vayan a escuchar o que se tapen los oídos o que estén dispuestos a aceptar que ellos tienen la culpa de todo. Gracias, gracias por aclararlo. Yo como hija y como madre asumo este punto y es una cosa que habíamos comentado nosotras antes, pero es que llegamos a la conclusión de que es bastante cierto. Sí, de hecho, algún día escribiré un libro y ese libro titulará La culpa de todo la tienen las madres. Total, hazlo, por favor. Hazlo, por favor. Ahora vamos a ahondar en esa culpa que tienen nuestras madres de tantas cosas que pasan en nuestra vida y tantos temas que arrastramos. Y esto, que no somos las mismas personas conforme vamos trayendo hijos al mundo, aunque nuestras heridas, vamos a ponernos ahora cada uno en su familia de origen, en sus padres, en su madre. Entonces, las vivencias, las heridas, las situaciones por las que han atravesado esas mujeres son las mismas a lo largo de la vida. Quiero decir, van teniendo un hijo, si tienen más de uno y todo esto. Pero el momento en el que viene al mundo cada persona, el lugar que yo ocupo y que tú ocupas y que cada uno ocupa en su familia, es distinto. Y esto hace que de alguna forma eso se grabe distinto para nosotros. ¿Es así, Gaby? Sí, no solamente que se grabe distinto, es que no nos damos cuenta, ¿no? Por supuesto que la intención de nuestros padres es tratarnos igual y amarnos igual y sentir igual, pero no es posible, somos humanos. Nos van a tratar diferente, van a sentir diferente. No significa que sea mejor o peor,
cada hijo va a vivir su historia con su padre y con su madre. Porque en el momento en el que nos conciben, papá y mamá tienen una edad determinada, una sensación determinada respecto de ellos. Los deseos, las necesidades y los miedos son muy diferentes en un momento de la vida respecto de otro momento de la vida. No es lo mismo cuando vas a tener un primer hijo que cuando ya tienes tres. Claro, Los miedos, las necesidades, los deseos, que son lo que finalmente maneja tanto mente como emociones y decisiones, son distintos en el momento en el que cada hijo es concebido y nace. Por tanto, la manera en que proyecto esos deseos, miedos y necesidades sobre cada hijo es muy diferente. No es igual, además, tener una niña o un niño. Y no es igual si eres madre o si eres padre. Tampoco es igual aún en mellizos o gemelos, ¿no? Que están teniendo como el mismo contexto y están mm, naciendo a la vez. Lo que un padre o una madre siente por tener un hijo no va a ser lo mismo si va a tener dos o si va a tener tres. Entonces, lo que cada uno de nosotros recibe de sus padres es muy distinto, no solamente a nivel mental y emocional, sino también a un nivel biológico. A un nivel biológico, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cada una de las circunstancias y decisiones que mamá toma mientras estamos en su vientre nos configuran hormonalmente. No es lo mismo una madre que está en un momento ideal, que no tiene ningún problema financiero, que está en un momento de enamoramiento máximo con su pareja, que se siente súper bien con su familia de origen, ¿no? Con sus propios padres o hermanos. Y no es lo mismo un primer hijo, que siempre va a generar más nervios, que los que vengan después, que ya tienes un poco deberes hechos. Entonces, el estrés que vive esa madre por sus circunstancias le genera picos de cortisol, picos de testosterona, diferentes hormonas que atraviesan la placenta y configuran hormonalmente al bebé. No es lo mismo una madre que se alimenta muy bien, que hace deporte, que respira aire puro, que se cuida, que una mujer que a lo mejor tiene que trabajar todos los días o que no tiene marido, o que tiene otros dos hijos a los que alimentar. Van a configurar, tanto biológica como emocionalmente, cada una de las circunstancias de nuestras madres, al punto que cuando nacemos, lo que somos es principalmente una solución a los miedos más inconscientes, los miedos innombrables de nuestra madre. Somos una respuesta, una solución a sus deseos no cumplidos y somos una respuesta, una solución a sus necesidades no satisfechas. wow, wow. Esto hace que tengamos una manera de ser o de estar en el mundo que tiene mucho más que ver con las necesidades, deseos, miedos de mamá que con los nuestros. Y nuestra tarea de toda la vida es descubrir cuál es mi propio deseo, mi necesidad, los miedos que yo tengo y desvincularlos de mamá para no ser una persona que está atada, ¿no? El cordón umbilical atado a mamá, sino que me atrevo a vivir mi propia vida. Lo vivimos de manera inconsciente, quiero decir. O sea, lo primero que me parece súper interesante y súper curioso es que más allá, cuando tú apareces por aquí, por este mundo de tienes el pelo de este color, tienes los ojos, tienes la estatura, tienes la piel, esto es lo que, no, porque genéticamente te pareces a tu familia, ¿no? A todas esas personas que han estado antes. Pero hay mucho más, entonces, que haya una parte que es más emocional, también guardada, y que se sepa que eso está grabado incluso celularmente, me parece una pasada. Que saber esto, no sé, a mí me pareció increíble, ¿no? Sí, Y sí. ahora, bueno, yo lo supe hace relativamente poco, tengo que decir, o sea que son muchos años de, bueno, a ver qué hay aquí, ¿no? Porque yo decía, hay como algo. Pero hubo algún momento, en el momento que yo empecé a trabajar en mí misma hace un tiempo, lo único que veía, lo digo por si la gente que nos está escuchando un poco le resuena, que las cosas no iban bien. O sea, yo no me siento bien. Hay situaciones en mi vida que no están como yo quiero. Hay determinadas historias en mi vida que no están avanzando como a mí me gustaría. Y yo no encontraba relación en aquel momento entre
situaciones concretas de mi vida y la relación con mi familia o la relación con mi madre. Hasta que empiezas a profundizar en todo esto, en ti, y a observar con la intención de ver. Y dije, ostras, pero es que hay un montón de cosas de mi comportamiento que no tengo tan claras si son mías. Y hay un montón de cosas que pienso, que creo que pienso, que no las pienso. Son cosas que creo porque las tengo aquí como guardadas. ¿Y qué es esto? Es, es como si fuésemos el precipitado. Ese término es químico. Cuando haces un precipitado, ¿no? Tienes un líquido en el que metes cositas y precipitan hacia abajo. Es como si desde bebés fuésemos un precipitado de las emociones de nuestros padres, principalmente de nuestra madre, porque es con la que estamos físicamente vinculados, con peligro de muerte si nos desvinculamos cuando estamos dentro de ella. Entonces, la madre marca nuestro destino. Y esto que has dicho es súper importante, ¿no? El tener la sensación de que los pensamientos que pienso no los pienso yo. Es como si estuviesen dentro de mí y están siendo pensados por mí, pero no los estoy pensando yo. Y tomar conciencia de esto es el 50% del camino hecho. ¿Por qué? Porque cuando no solamente te das cuenta que la vida que estás viviendo no es la vida que quieres, que esto nos puede pasar a muchos en diferentes áreas de la vida. A lo mejor en relación de pareja dices que no es lo que a mí me gustaría vivir, o a nivel financiero, en trabajo o en proyectos. Es que o no me gusta mi trabajo, pero me permite sobrevivir, o dejo mi trabajo, intento crear un proyecto propio que me apasione, que me gusta, pero no me da para comer o para cubrir mis gastos. Entonces, es fácil ver en nuestra propia vida cuando estamos viviendo algo que nos duele en lugar de estar viviendo algo que deseamos. Mm. Pero a un nivel más hondo, es más grave aún cuando los pensamientos que pensamos no son nuestros pensamientos, o las emociones o las reacciones. Verte en situaciones en las que dirías una cosa o sentirías o harías una cosa y en lugar de estar haciendo eso, hay como un automático que tú misma te escuchas hablar o tú misma te escuchas pensar y dices, pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿O por qué estoy pensando esto? ¿O por qué estoy haciendo esto? Es porque hay un automático que está muy grabado en el cerebro, en nuestras células, en nuestros movimientos neuroquímicos que hacen que reaccionemos sin pensar esa solución que quizá le habría venido bien a mamá, Exacto. pero que a lo mejor a nosotros nos va fatal. A mí me viene un ejemplo muy claro que me veo en una discusión con una pareja hace muchos años y que me estoy viendo decir y hacer lo que a lo mejor a mi madre le habría venido bien hacer y decir en determinadas situaciones de pareja para salir de esa situación. Pero a mí, no. Estoy con una persona fantástica que me quiere un montón. ¿Qué hago? Diciéndole cosas que no corresponden o sintiéndome fatal por cosas que a lo mejor ni siquiera tendría que sentirme fatal. Hay como un automático de defensa ante la pareja que no es mío, que es lo que quizá a mi madre le habría venido muy bien como solución a su relación de pareja. Pero esa solución a la relación de pareja de mi madre, en mí no se convierte en una solución, en mí es un problema. Claro. ¿Cómo salimos de este automatismo, Gaby? ¿Cómo podemos hacer para poner atención? Porque yo Mm. procuro poner mucha atención últimamente y aún así me pillo en renuncios cada rato. Pero al menos sí podemos mirarlo. Sí, lo que te decía, ¿no? El solo hecho de darnos cuenta que nuestros pensamientos están siendo pensados o nuestras decisiones están siendo tomadas, no es como si tuviésemos una predigestión hecha de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Solo el tomar conciencia de esto ya nos permite un campo de acción, nos da la oportunidad, es como si estirásemos el tiempo, no es como si estirásemos el espacio-tiempo y solo al darme cuenta digo, vale, aquí tengo ganas de hacer esto o de decir esto y lo haría, pero si doy lugar a todas estas emociones, pensamientos, a lo mejor destrozo mi realidad. Mm. Y el plantearte esto te lleva a un lugar de madurez
en el que te toca a ti elegir qué quieres hacer con tu realidad. Si destrozarla con esos automatismos o crear algo nuevo. Estoy pensando que al hacerlo así, de esta manera, a mí me aparecían como situaciones, como una resistencia no deseada por mí. O sea, en el momento que soy consciente de que aparecen esas lealtades, no que aparecen, sino que están y que a lo mejor yo no las conocía antes y llega un momento en el que soy consciente de que esa lealtad está ahí, ¿no? Es como quiero estar aquí para ti y responder a lo que pienso que tú quieres o deseas de mí. En mi caso fue así, por ejemplo, ¿no? Entonces, salir de ese, observarlo y salir de ese automatismo me creaba una cierta resistencia. Es como si yo misma me estuviera boicoteando para salir de ahí. Entonces, como, a ver, quiero salir de aquí, quiero pensar por mí misma, quiero tomar mis propias decisiones, pero como que hay una resistencia a la hora de hacerlo, ¿no? Para cortar ese hilo, ese cordón, ¿cómo hacemos? Estar pendiente a la resistencia, pues no sé, para tomar ahí el poder. Esto lo digo mucho en las clases. Práctica, práctica, práctica. Es igual que si quieres hacer una maratón de 42 kilómetros. Aunque comprendas exactamente todo lo que hay que hacer para hacer una maratón de 42 kilómetros y lo comprendas con tu mente, es vale, hay que hidratarse bien, alimentarse bien, dar un paso de delante del otro, no sobrecargar, mantener la postura, respirar adecuadamente, aunque en teoría comprendas todo, Ujú, no te puedes poner a hacer una carrera de 42 kilómetros de hoy a mañana. Tienes que entrenar. Y entrenar, entrenar, entrenar. Y al principio, pues a lo mejor al segundo kilómetro ya te caes y te haces un esguince. Nuestro problema es que cuando nos caemos y nos hacemos un esguince, ya decimos, bueno, pues ya está, no hay manera de cambiar, ¿no? Lo dejo todo, esto no funciona. Imagínate una persona que tiene toda la teoría clara y hace o terapia o aprende a meditar. Hay un montón de herramientas terapéuticas que nos facilitan el camino. Y se pone a ello. Y a la primera de cambio se pilla o discutiendo con su madre, o peleando con su pareja, o otra vez con deudas en el banco. Y dice, buah, esto no me está funcionando. Es como si una persona está entrenando y por un esguince que se hace dice, no, esto no me funciona. mm. Sí te funciona, pero a lo mejor no has tenido en cuenta el zapato. Entonces, en la siguiente vuelta, una vez que te recuperes, habrá que tener en cuenta también el zapato específico para tus pies. Y entonces ya en lugar de 2 kilómetros, continúa entrenando y se hace 7, 8. Y entonces ya lo que le va a suceder es que de repente hay un dolor de cadera que antes no estaba o un dolor de rodilla y "Buah, esto no funciona, a mí esto me hace daño". No, no es que a ti esto te haga daño. Simplemente tu cuerpo nos está contando que hay algo más a lo que te toca ahora prestar atención. Ya has resuelto lo de los zapatos. Ya no va a haber esguince porque estás con un zapato adecuado para tu talla, para tu planta de pie. Ahora, pues a lo mejor en la pisada o en la respiración hay algo que estás haciendo que está sobrecargando o rodilla o cadera, o a lo mejor no estás haciendo estiramientos después de cada carrera. Y está quien se va a rendir, va a decir, no, no, es que esto para mí no es. No es. Ujú. Y otro que va a decir, bueno, a ver, voy a probar a hacer estiramientos después de... Y entonces va a descubrir, ah, vale, vale, entonces sí, sí, me funciona lo de los estiramientos y continúa avanzando. No es que ya vaya a hacer los 42, pero va a pasar de 8 a lo mejor a 12. Y es así. Nos creemos, ¿no?, que en el momento en el que entendemos las cosas, en el que comprendemos que tenemos resistencias, automáticos, diferentes pues, enfados, emociones que van surgiendo, nos creemos o que ya lo hemos hecho mal, o que la terapia no nos está funcionando, o que tenemos que encontrar otro tipo de herramienta, o que la respuesta no es por ahí, en lugar de continuar, 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 descubriendo lo que a cada uno de nosotros nos toca descubrir. No es, mi madre no es la tuya, mi madre tiene sus cosas, la tuya también. La mía Entonces, tiene sus cosas, sí. Sí, sí, sí. a cada una de nosotras nos ha generado una manera de estar en el mundo. Y entonces,
Habrá herramientas que me funcionen a mí, otras a ti, otras a ambas, pero hay una estructura básica, ¿no? Que en el caso de correr sería respirar un pie delante del otro. Esto le va a funcionar a todo el mundo para hacer los 42 kilómetros. Y hay algo que va a funcionarle a todo el mundo para hacer estos 42 kilómetros que supone el entrar en un lugar de madurez, de empoderamiento, ¿no? La famosa palabreja esta, La que a palabra. veces me gusta poco, pero sí es correcta, ¿no? Que mi vida sea mía, que no Mm, esté victimizándome o por las circunstancias o por cosas malas que me puedan suceder, sino que pueda hacer todo lo que está en mis manos, todo lo que depende de mí. Hay una estructura básica que es esta. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer lo que está en nuestras manos. total. Hablando con algunas personas últimamente y el tema de las familias y de las madres, pues es un tema larguito que todo el mundo tiene su movida y su historia con esto. Y hablando con dos personas en dos momentos diferentes, una de ellas me decía, comprendo que mi madre lo ha hecho lo mejor que ha podido y ella ha tenido su vida, tiene su historia, y ella también le pasaron cosas, entonces se portó así o de esta manera o de la otra, y yo lo comprendo, lo perdono, lo acepto todo y tal. Al menos ese era el mensaje y parecía un mensaje bastante fluido, no sé si ya muy aprendido o así, ¿no? Y la otra persona me decía, ni perdonar, ni no perdonar, ni leche, o sea, yo me siento dañada, hay momentos en mi vida en los que me he sentido fatal y muchos momentos de mi infancia y de mi juventud que lo he pasado de pena. Entonces, yo no quiero ir en contra a estas alturas de mi vida, ni de mí, ni de nada, ni de nadie. Pero yo esto no quiero pasarlo más, o sea, me niego absolutamente a seguir sufriendo y paso del discursito de lo ha hecho lo mejor que ha podido y no sé cuánto. Me han hecho daño. Quiero cortar con esto y esto no lo quiero más para mi vida. Entonces, no sé, ¿cómo te parece que podemos hacer esta gestión? Porque observo que hay mucha adulta, adulto con un niño herido, niña herida muy latente dentro. Mm. Tengo la suerte de que he tenido unos padres que no podían haberlo hecho peor. No, no es que me alegre por ti, ¿vale? Lo que pasa es que me alivia un poco. Que digas eso me alivia un poco. No, no podían haberlo hecho peor porque también es verdad que no podían haber tenido unas circunstancias peores Claro, a todos los niveles, pobreza, la familia en contra de que estuviesen juntos, un ambiente religioso muy cerrado en el que son duramente juzgados porque mi madre se queda embarazada antes del matrimonio. Tanto mi madre como mi padre con unas infancias escandalosamente terribles, escandalosamente terribles. Entonces, mi hermano y yo tenemos la suerte de que nuestros padres no podían haberlo hecho peor. A unos niveles que no voy a detallar aquí, pero de verdad que no es como casi el máximo grado de hacerlo mal. mm, ¿Y por qué tenemos tanta suerte? Porque gracias al trabajo que hemos hecho, a la vida que ha sido muy generosa al poner en nuestro camino a personas que nos han dado muchísima luz, algunas sabiéndolo, otras sin saberlo, ¿no? Desde terapeutas hasta este señor que te he contado que me enseñaba la del Biblia libro. y otras experiencias y también la relación que construimos mi hermano y yo debido a tener unos padres tan espantosos. La relación que construimos como hermanos también nos hizo muchísimo bien y nos aportó mucha luz para hoy poder decir, amo a mis padres con todo mi ser, con todo mi corazón, todo lo que hicieron, bueno, pues es lo que sucedió, es lo que me tocó vivir en esta vida. Y lo que le hicieron a mi hermano, pues es lo que le tocó a él vivir en esta vida. Y hay como dos fases. Nos toca sentir muy hondamente todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza, todo el abandono, toda la herida que nos han podido generar nuestros padres, porque hasta que no nos demos permiso de sentir todo lo que de verdad sentimos por ellos, no vamos a estar completos. Entonces,
esa primera fase es vital, porque si no nos damos permiso de entrar a ese lugar tan doloroso, tan oscuro, no vamos a estar completos porque no nos vamos a ver en toda nuestra magnitud. Jung decía, prefiero ser una persona completa a ser una persona buena. Y es que muchas veces, ¿no? Intentamos decir, bueno, pero es que ya pasó, es que ya hicieron todo lo que pudieron. Claro que sí, es verdad, pero no Mm. estamos hablando de lo que ellos pudieron o no hacer o que las cosas ya están en el pasado. Estamos hablando de tu vida hoy, cómo de Exacto. bloqueada está a nivel relaciones, trabajo, dinero, salud. Estamos hablando de tu vida hoy, lo bloqueada que está y lo herida que estás debido a todo aquello que te sucedió cuando eras pequeña. Y Mm. hasta que no te des permiso para rabiar, llorar, entristecerte y entrar a tu oscuridad, no tendrás la posibilidad de tomar toda tu vida en tus manos. Y cuando lo haces, aparece como una siguiente fase, un siguiente lugar de liberación en el que te das cuenta todo lo que hay en tu vida, no solamente lo doloroso, también lo bello. Y al observar todo eso, dices, sí, definitivamente mis padres tienen la culpa de todo, tanto de lo bello como de lo que me trajo hasta este lugar. Me gusta mucho la metáfora de los árboles que dan fruto. Para que un árbol dé fruto no necesita solamente una tierra buena. Si la tierra es buena, 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 por muy buena que sea la tierra, el árbol no va a dar fruto si no tiene abono. Y el abono es caca. Es, Tal cual. es mierda, es desecho, es Tal materia cual. muerta. Y es la buena tierra con todo ese abono, con todo ese desecho, ¿no? Con toda esa oscuridad que hace que el árbol pueda tomar buenos nutrientes, eche raíces y de unos frutos maravillosos. Y esto es lo que nos sucede con nuestra relación con papá y mamá. Tenemos que encontrar esos dos lugares, atrevernos a sentir todo lo que sentimos para liberarnos y finalmente, a estas edades, poder ver a los ojos, a papá, a mamá, ¿no? Mirarles de frente y sentirnos con ellos de igual a igual, ya no como niños heridos. Sí, hacerlo desde otro lugar. Mm, Al principio de esta primera fase, también por si le sirve a alguien, yo decía, esto no sé cómo se hace. O sea, sentir esto no sé cómo se hace. Y, mm, y fue una reflexión muy interesante, porque claro, así me di cuenta también de cómo había intentado escaparme y huir a lo largo de la mayor parte de mi vida cuando llegaban situaciones así complicadas o dolorosas. Entonces no se hace de ninguna forma, se hace dejando que sea, nada más que eso, y sentirlo y liberar lo que hay. Y me daba la impresión de que me costaba mucho al principio y como que lo juzgaba y luego es entrar simplemente a liberar lo que haya, tristeza, llanto o lo que haya. Así que gracias porque parece una cosa así como que no, pero libera mucho, ayuda muchísimo. mm. Es como si hubiese diferentes niveles de culpabilización hacia nuestros padres. Y nos toca culparles al nivel de nuestra alma, no solamente al nivel de la cabeza, porque si ellos hubiesen sido los padres que tú querrías que ellos hubiesen sido, tú Ujú. no serías quien eres. Claro. Entonces, culparles a nivel del alma, sentir hondamente que ellos tienen la culpa de todo, conscientemente, es también darles crédito, no solamente por lo malo, sino también por lo bueno. Por tanto, es muy importante no evitar culparles y sentir todo lo que sentimos. Es muy fácil caer en la trampa de la culpa mal colocada. Esto también lo digo mucho, ¿no? No se trata de que nos liberemos de la culpa, no hay libertad de la culpa, ojo. Mm. El día que te liberes de la culpa, a lo mejor te conviertes en psicópata. La culpa tiene una función y su función es que cuando hacemos daño o hacemos mal podamos arrepentirnos y reparar el daño que hemos hecho. Esta Mm. es la función de la culpa. Entonces no se trata de liberarnos de ella, se trata de utilizarla conscientemente
para construir nuestra propia vida y también construir la vida de las personas que están cerca de nosotros. Mm, Es una función muy bella, en verdad, la de la culpa. total. ¿Qué hacemos con esas madres que nos están escuchando ahora? Están pensando, "Ah, menuda conversación. Pues yo no esto, pues yo esto no lo hice, yo me ocupé muchísimo y lo hice todo súper lo mejor que pude y tal", cosa que seguramente es verdad, por otra parte, hay que decir, ¿no? A nosotras, me incluyo, como madre, nos cuesta como soltar. Hubo un cuento que creo que te escuché a ti, a ver si no la lío, pero era un cuento de unos oseznos, ¿puede ser? Sí, Estaban con su mamá y ella les sí, sí. acompañaba, les cuidaba, y llega un momento que ahora tú vas a contar qué es lo que ocurre en un momento dado, incluso a nosotras que entendemos que los amamos con todo el corazón, pero que queremos facilitar que vuelen, que sean libres, que construyan su propia vida. O sea, decimos esto y tenemos este discurso, pero es como de fondo este movimiento de, bueno, y caemos muchas veces en la sobreprotección y en ese chantaje emocional ahí un poquito, ¿no? Como un poquito enmascarado. Entonces, ¿a qué tenemos miedo, Gaby? Mira, esto lo pregunto mucho y todo el mundo cae en mi trampa cuando pregunto cuál es la función materna y cuál es la función paterna. Habitualmente creemos que la función materna es dar protección, cuidado, abrigo, comida, amor, pero para garantizar la vida de los hijos, la función materna es darles permiso para que vivan fuera de ti, para cortar el cordón umbilical, para confiar en ellos, que ellos van a alimentarse, darse amor, darse reconocimiento, cuidado, comida, todo aquello que una madre querría dar a su hijo, que es lo que le da al principio para garantizarle la vida. Hay un punto en el que la función materna es que mamá le diga a su hijo, a su hija: tienes permiso para vivir fuera de mí y puedes confiar en la vida de la misma manera en la que confiaste en mí para que te diese de comer. Esta es la función materna, permitir que los hijos vivan fuera. Y ahí está el cuento de los osernos, que no es un cuento, es un documental que vi en, pues no recuerdo, Discovery Channel, el National Geographic, un canal de estos de animalitos, que relataba el narrador, ¿no? Cómo encuentran a una osa jovencita, entonces se ve a la osa, ¿no? En el bosque y que de repente pues se le ve que tiene dos osednos y hacen un seguimiento de la osa y los osednos por el bosque y cómo les enseña a cazar, cómo de vez en cuando ya empiezan a crecer y se empiezan a pegar entre ellos, bueno, pues primero tiene que separarles o cuando juegan con ella les tiene que marcar para que no sean tan brutos. Entre los osednos también pelean mucho y ella les deja porque eso les está entrenando para luego su vida futura, que si se encuentran con otros osos grandes, ya tengan esa manera de defenderse. Por eso es muy sano también cuando los hijos se pelean entre ellos, lo que están haciendo es prepararse para el mundo. Hay muchas madres que vienen con un motivo de consulta: mis hijos se pelean. Es como, eso está muy bien. Lo grave o lo llamativo sería que se llevasen demasiado bien, porque cuando se llevan muy, muy bien, eso nos dice que a lo mejor en la familia hay una desestructuración. Eso nos dice que a lo mejor no pueden confiar en papá y mamá y entre ellos tienen que confiar porque no hay más remedio. Ujú. Y bueno, en el cuento de los osednos, mamá oso va llevando a los osednos a distintos lugares, les enseña y hay un punto en el que siguen pequeños, ¿no? Que se les ve que son osednos y mamá oso detecta como que hay algún peligro, ¿no? Algún tigre, algún depredador que se podría comer todavía a los osednos porque aún no son lo suficientemente grandes. Entonces lanza como un grito, un berrido que les dice a los osednos que se tienen que esconder en un árbol. Entonces los etnos suben al árbol y se quedan esperando a que mamá oso les vuelva a llamar con otro berrido que les dice, ¿no? Según el sonido, ellos detectan y dicen, vale, ya podemos bajar, ya no hay peligro. Y entonces ellos aprenden esta dinámica en que cada vez que mamá oso detecta un peligro, ellos suben al árbol y tienen prohibido bajar hasta que ella les vuelva a llamar
y entonces ellos bajan del árbol porque eso significa que ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Bueno, pues de repente, ¿no? En una de las escenas se ve cómo mamá oso vuelve a gritar como que hay peligro y el narrador dice, pero nosotros no vemos dónde pueda estar el depredador, pero bueno, mamá oso sabe y les acaba de decir a los osnos que hay peligro y ellos han subido al árbol. Cuando ellos están en el árbol, mamá oso se larga, lejos, y además se va por otro camino. Y entonces es un poco escandaloso, ¿no? Porque visto desde fuera dices, los está abandonando. Pero se está abandonando totalmente. Y entonces se ve como los osednos están arriba del árbol y se ponen nerviosos y no bajan, ¿eh? Porque tienen la prohibición de bajar. Entonces no bajan, no bajan, no bajan, hacen la noche en el árbol y al día siguiente están nerviosos, no saben si bajar o no bajar y finalmente desobedecen y bajan. Esta desobediencia y además el bajar del árbol lo que genera es que los osos se queden con la sensación de que hay peligro, por tanto tienen que estar muy atentos de todo lo que hay alrededor, y también con el haber desobedecido a mamá. Entonces esto inevitablemente te hace sentir un poco mayor. Mamá oso, provocando esta desobediencia, garantiza la supervivencia de sus Supervivencia. osífidos. Y es esto, la función materna es permitirnos vivir fuera de mamá, desobedecerle, hacer lo que no te gustaría que tus hijos hagan. Hace poco me dijo una persona, se trata de activar el modus desobediendi y me hizo mucha gracia Me esta encanta. expresión que nunca había escuchado y me pareció que estaba interesante y viene a colación de lo que estás diciendo porque es verdad que es algo que la mayor parte de las personas no hemos recibido de nuestra familia, de nuestras madres y que nos cuesta ofrecer como madres, o sea que me parece súper interesante. Me llevaría mucho, mucho, mucho rato escuchándote, Gaby, porque creo que este tema tiene cantidad de profundidad y además tú lo ilustras también aportando tantas cosas que me encantaría escucharte mucho más rato. Así que espero que en 2024 tengamos otro ratito para hablar si a ti te apetece. A mí me Y encantaría, Ana, cuando quieras. qué guay, pues muchas gracias. Y quiero ya para terminar preguntarte qué cosa te has callado en un momento o en algunos momentos de tu vida que desde la mujer que eres hoy, pues ya no volverías a callarte más. He callado principalmente culpas, miedos y deseos que me parecían inconfesables. Ujú. Al callarlos, finalmente mi cuerpo tuvo que hablar. Y a veces nuestro cuerpo grita lo que nuestra alma calla o lo que le obligamos a callar a nuestra alma. Y finalmente mi cuerpo gritó. A través de diferentes enfermedades me permitió hacer un camino en el que pude hablar todo aquello que había callado. Estaba justo cuando decías esto, acordándome de un libro que leí hace mucho, mucho tiempo, que era La enfermedad como camino. ¿Puede ser? ¿Te suena? Sí, 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 de Christian Fletch. ¿Mm? Justo me ha bajado en este momento. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo con sinceridad, Gaby. ¿Qué crees que tu mujer adulta de 80, de 90, de 120 años le dirías a la chica que eres hoy? Concretamente a la chica que soy hoy, sigue disfrutando, relaja un poco más, ¿eh? Un poco más incluso, relaja un poco más. Estás en ello, un poquito más mejor. Sí, 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 estoy en ello. Eso, disfruta más, disfrútate más. Sin duda. Disfrutar, la invitación a disfrutar. Pues hemos disfrutado muchísimo con esta conversación, Gaby. Gracias de verdad, te deseo, no sé cuándo la gente que está por ahí en su mundo va a conectar con nosotras y va a escuchar esta conversación, pero sea cuando sea, siempre está bien, siempre lo digo, siempre está bien. Y, y estamos justo cerrando el 2023. Ahora tenemos mucho tema, ¿eh? Que tenemos temas familiares, tenemos invitaciones a comidas, a reuniones y a todo esto, que es un tema muy, muy familiar. Yo que hemos estado hablando de sistema familiar y de madres y padres y de todo esto, también viene muy a colación. Y quiero desearte un feliz cierre de año, unas felices fiestas
y una buena entrada. Sé que ha sido el 2023 un año bonito para ti y que el 2024 aún lo sea más. Y de verdad estoy muy contenta y muy agradecida porque hayas venido. Así que espero que hasta pronto. Hasta pronto, Ana. Muchísimas gracias. Que tu mensaje llegue a cada vez más personas y te deseo un cierre de año como nunca lo has tenido en tu vida, de bello y de bueno. Gracias, Gaby. Gracias. Toda la felicidad para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias, cariño. Hasta pronto. Gracias. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.